En esta novela el prota tiene una de las mejores oportunidades para pasarla bien, pero aún así no se da cuenta. Claro que esto cambiará con el tiempo. Sinopsis. Shin Si-woo, originalmente un genio matemático. Después de ser dado de baja del ejército a la edad de 23 años, mientras estaba en un avión a los Estados Unidos para regresar al MIT, el avión se estrella en medio del Pacífico debido a un mal funcionamiento en la ciudad de las Brujas, que es una ciudad secreta. En la Tierra moderna, allí es secuestrado y esclavizado. Durante 5 años aprende magia en secreto, lo logra porque la magia es similar a las matemáticas que sabe muy bien, para poder escapar y así convertirse en el único brujo del mundo. Capítulo 1. En medio de las frías lluvias otoñales. Por mucho que pasara el tiempo, la sensación de tener la piel fría y húmeda rozando constantemente el cuero áspero del overol azul, en pleno otoño, era algo a lo que era imposible acostumbrarse. Joder, está sucio y pesado. Shin Si-woo no pudo evitar murmurar maldiciones mientras continuaba recogiendo montones de barro de las tuberías de drenaje obstruidas con su pala. Como alguien que no es lo suficientemente valiente ni fuerte para ir en contra de sus superiores, este acto invisible es solo la forma en que podría desahogarse como una forma de rebelión. Un hedor a moho persistía en el impermeable que le pesaba mucho en la espalda. Era un hedor que ya conocía por los ponchos que usaba en su servicio militar. La vista del agua estancada finalmente drenada después de eliminar el último trozo de barro que obstruía la tubería le dio a Shin Si-woo una pequeña sensación de satisfacción. La biblioteca mágica de la Trinity Academy utiliza un sofisticado sistema de drenaje que recolecta toda el agua de lluvia, que luego convergería directamente en un enorme canal de drenaje, aunque nadie sabía a dónde iría desde allí el drenaje, que consta de un camino recto y de más de 20 metros de largo. Sin embargo, mientras fuera eficaz, a nadie le importaba dónde terminaban desechándose los residuos. Al final del día, el resultado final fue que Si-woo quedó cubierto de suciedad y barro. Después de dejar su pala, enderezó su espalda, produciendo un fuerte sonido que fue un testimonio de su largo y arduo trabajo. Afortunadamente, esa fue la última tarea que tuvo que hacer esta mañana. Una vez que completó sus tareas matutinas, Si-woo tuvo la oportunidad de descansar en su habitación hasta las 2 p.m., intentar masticar algunos trozos de pan seco y luego desmayarse durante aproximadamente 2 horas. Para un hombre como él, que tenía que trabajar más de 12 horas todos los días, tener la capacidad de tomar una siesta energética era una habilidad extremadamente útil y necesaria. Shin Si-woo quería desesperadamente salir de este agujero lo antes posible. Cuando miró por encima de él, lo primero que vio fue un pequeño par de pies bonitos. Oye, conserje, ¿no puedes limpiar mejor que esto? Conserje. Ya fueran los asistentes de la academia, los profesores o los investigadores, todos se referían a Shin Si-woo con el título de conserje. A pesar de que solo se le menciona por su título, en lugar de por su apellido o nombre, en realidad fue un trato sorprendentemente humano, aunque a primera vista pudiera parecer lo contrario. Cuando se trata de esclavos afiliados al Ayuntamiento Central, tener un título real era nada menos que una bendición. Por lo general, dependiendo de dónde fueron asignados, solo tendrían títulos como tú, oye y tú ahí. Sí, lo siento. Centrado más en salir del desagüe que le llegaba a la cintura que en disculparse a medias, una vez que Si-woo terminó de subir, inmediatamente se alejó del lado de la mujer. Este tipo de trato no fue nada especial aquí. ¿Qué deseas? Hoy tendremos una lección sobre los fluidos corporales de los varones humanos y la relación que tienen con la magia. Cámbiate de ropa antes de las 12 y luego espera en la entrada del edificio de la segunda academia. Después de haber sido esclavizados durante más de 5 años, la mayoría comenzaría a darse cuenta de ciertas cosas. En realidad, Si-woo ya había comenzado a sentirse incómodo una vez que se dio cuenta de que alguien como ella, una profesora asociada, había venido personalmente a un lugar sucio como este. Su siniestra premonición se había hecho realidad una vez más, como siempre. Sobre eso, para cuando termine de lavarme y cambiarme de ropa, ya será más del mediodía, ¿hay algún problema? Si-woo pudo ver claramente que la profesora asociada estaba molesta, a juzgar por la expresión de su bonito rostro. Había un contraste entre su brillante cabello rubio cuidadosamente recogido hacia atrás y sus seductores labios fruncidos en un ceño decepcionado. A primera vista, estaba obviamente molesta, pero Si-woo sabía que detrás del brillo de sus místicos ojos de zafiro había una expresión muy diferente de la que estaba dispuesta a mostrar. No tienes ninguna queja, ¿verdad?
Tan pronto como terminaba el trabajo duro del día, esta profesora asociada, Amelia Marigold, inmediatamente dejaba su fachada y revelaba su verdadera naturaleza de bruja obsesionada con el hombre conocido como Shin Si-woo. Sin embargo, una cosa no debe malinterpretarse. La razón por la que Amelia fue llamada bruja no fue por alguna personalidad cruel o tendencias sociópatas. Más bien, esta hermosa joven, que parece no tener más de 20 años, era literalmente una bruja. En otras palabras, una hechicera genuina que ya había heredado la marca de la bruja de su predecesora de la línea de brujas Marigold y que ya ha estado viva durante incontables décadas. No, me prepararé lo antes posible. Si-woo se disculpó profusamente una vez más y rápidamente comenzó a inclinar la cabeza repetidamente. En esta ciudad, se consideraba que las brujas estaban por encima de todos los demás. Nadie se inmutaría incluso si un humilde esclavo como Si-woo fuera asesinado simplemente porque a una bruja no le gustaban sus palabras. Alto ahí. Las largas pestañas de Amelia revolotearon mientras llamaba a Si-woo. Su aura seductora, sus proporciones perfectas y su máxima belleza parecían haber sido meticulosamente elaboradas por Dios. Si se basara únicamente en su apariencia de muñeca, nadie pensaría que ella es una bruja viciosa en absoluto. Después de una breve pausa, Amelia comenzó a hablar. ¿Estás finalmente listo para cambiar tu respuesta? Creo que 5 años es tiempo suficiente para reflexionar sobre mi propuesta. Si bien su voz tenía el mismo tono profesional de antes, ahora había un sutil toque de seducción escondido debajo. La mente de Si-woo se quedó en blanco por un momento por las implicaciones detrás de sus palabras. De repente, Si-woo comenzó a sentir un pequeño fragmento de una emoción que creía haber perdido hace años. No importa qué tipo de indecencia o humillación se viera obligado a experimentar Si-woo, nunca perdería su orgullo. No cambiaré mi respuesta, no importa cuántas veces me preguntes. De todos modos, ya es hora de que empiece a prepararme, así que me iré primero. Luego, Si-woo procedió a darse la vuelta después de sacar su pala del montón de barro en el que estaba atascada y regresar a su casa. Mientras estaba sola en medio de la lluvia torrencial, los ojos de Amelia comenzaron a entrecerrarse con un brillo peligroso. Esa maldita golfa. Si-woo no había estado tan enojado en mucho tiempo. La mayoría de las veces, solo sería en el punto en el que su corazón late con rencor cada vez que se queja consigo mismo. Por alguna razón, Amelia siempre encontraba una manera de meterse bajo su piel cada vez que abría la boca. Era un hecho conocido que todas las brujas eran un grupo de personas extremadamente privilegiado. No solo son inmortales, sino que tienen la capacidad de controlar el misterioso poder de la magia y, a menudo, buscarán implacablemente venganza, incluso por el más trivial de los insultos a su orgullo. Por supuesto, Si-woo despreciaba a las brujas. Odiaba especialmente a Amelia Marigold. Mientras se sentía frustrado por no poder decir tantas malas palabras como quisiera debido a la posibilidad de que alguien pudiera escucharlo, se sobresaltó por la mano áspera que de repente agarró su hombro. Desde atrás, podía escuchar la voz engreída del culpable. Hermano, ¿por qué esa cara larga? ¿A quién diablos llamas hermano, bastardo? Vaya, parece que alguien está hablando hoy. ¿Pasó algo malo? Vamos, puedes decírmelo. En toda esta academia, solo había una persona que no dudaría en agarrarse a los hombros embarrados de Si-woo. Esa persona era Takaso Mimaya, un japonés de Hokkaido. ¿Dónde has estado? La majestuosa pagoda de Hokkaido no distingue entre día y noche. Takaso me dio una expresión astuta y movió su dedo meñique. Básicamente, mientras Si-woo había trabajado toda la mañana bajo la fría lluvia, Takaso se estaba divirtiendo revolcándose en la cama de algún investigador o profesor. A pesar de las apariencias, Si-woo y Takaso compartían bastantes similitudes. Ambos tenían 28 años, fueron secuestrados de la tierra a la miserable ciudad de las brujas, Gehenna, y fueron obligados a convertirse en esclavos del ayuntamiento. Sin embargo, a pesar de sus circunstancias similares, todavía había una diferencia importante entre ellos. Mientras Si-woo tomó la ruta honesta del trabajo duro y miserable, Takaso se había revolcado con las brujas a cambio de numerosas comodidades. Ese pensamiento hizo que la sangre de Si-woo volviera a hervir. Toda la ira que sentía hacia Amelia hace un tiempo de repente empeoró una vez que vio el rostro engreído de Takaso. De verdad eres tan jodidamente descarado.
Para empezar, esos imbéciles son la razón por la que estamos atrapados en este montón de basura. Después de todo el sufrimiento que nos han hecho pasar, ahora vas a seguir adelante y dormir en la misma cama que esos malditos monstruos. Siempre ha sido mi sueño ser proxeneta. Además, en comparación con la época en la que tenía que atender a las tías mayores en el pasado, las mujeres aquí son incluso más bonitas que las chicas más hermosas de Tokio. Si pudieras dejar de ser terco y deshacerte de tu orgullo, este lugar se convertirá en un paraíso para ti. Después de terminar de pronunciar su pequeño discurso, Takaso le dio a Shibuo una gran sonrisa con dientes. Sin lugar a dudas, cada persona de la tierra que fuera llevada a Gehenna, la ciudad de las brujas, siempre terminaría como esclava. En la Gehenna solo existían dos tipos de esclavos. O te conviertes en un esclavo común, que colectivamente pertenece al ayuntamiento, o en un esclavo privado, que es propiedad de un individuo. Según este sistema, los esclavos comunes tienen que demostrar su valía para poder recibir cualquier tipo de trato humano. En otras palabras, tenían que ser guapos como Takaso o tener la capacidad de trabajar en asuntos públicos como Shibuo. Bueno, aunque eso es lo que la mayoría cree, ni Shibuo ni Takaso conocían el criterio exacto detrás de ser elegidos. Sin embargo, una cosa estaba clara, y era el hecho de que Takaso estaba aprovechando al máximo su experiencia pasada de trabajar en un club de anfitriones para poder vivir un estilo de vida cómodo en esta ciudad extranjera. Esa profesora asociada Amelia está interesada en ti, ¿verdad? Esta podría ser tu oportunidad. Si quieres, puedo darte un par de consejos. Mientras sigas mi ejemplo, incluso alguien tan testarudo como ella terminaría derritiéndose en tus manos. Empujando a Takaso fuera de su hombro, Shibuo escupió. Que se jodan. Shibuo, definitivamente puedo decir que viviste una vida honesta en Corea. Sin embargo, incluso si tu actitud se considera honesta en el lugar de donde vienes, en Japón, se consideraría extremadamente arrogante. Ya dije que no seguiría adelante. ¿Por qué estás siendo tan persistente hoy? Oh, vamos, hermano, solo estaba tratando de aligerar el ambiente. Con su experiencia como ex anfitrión, Takaso pudo notar fácilmente que Amelia había mostrado un interés particular en Shibuo. En su primer día de trabajo en la academia, Shibuo se negó a atender a Amelia esa noche. En aquel entonces, Shibuo todavía era un joven ingenuo que no sabía mucho sobre la cultura de las brujas y se avergonzaba, por lo que terminó rechazando su invitación. Nunca hubiera imaginado que Amelia todavía guardaría ese rencor durante 5 años. Después del hecho. Sin embargo, incluso después de aprender más sobre la cultura de las brujas, decidió no cambiar su respuesta. Se podría decir que fue una cuestión de orgullo. Había convicción en no desechar el orgullo, incluso si se sabía que el resultado final sería el mismo de todos modos. De todos modos, estoy ocupado ahora mismo. Fuera de mi camino. ¿De nuevo? Pero acabas de regresar. Joder, debe ser difícil ser un erudito. A pesar de su molesto sentido del humor, Takaso seguía siendo un buen amigo. Takaso había ayudado mucho a Shibuo a lo largo de los años al pasarle de contrabando algunas cosas que podía conseguir en su entorno más rico. Además de eso, también era la única persona con la que Shibuo podía hablar abiertamente. Si servir el servicio militar durante 2 años con alguien era suficiente para convertirse en mejores amigos, ser obligados a ser esclavos juntos debe ser suficiente para prácticamente convertirse en hermanos. Cualquiera se volvería amigo cercano después de eso. ¿El próximo trabajo será volver a ser asistente? Sí. Maldición. Mientras Shibuo seguía furioso, Takaso tenía una expresión interesante en su rostro. Entonces sería esa clase, ¿eh? Sí, esa clase. Takaso estaba confundido cuando vio la expresión abatida de Shibuo. Si ese es el caso, ¿por qué estás tan deprimido? ¿No deberías estar feliz por algo como esto? Conociendo el contenido de la clase, a cualquier otro chico le encantaría estar en su lugar. Parece que la reconfortante visión de las aprendices de brujas novatas es algo que un tipo como tú nunca podría entender. Vaya, mira a este viejo pervertido. ¿Sabes lo que le pasa a cualquiera que toca a una aprendiz de bruja, verdad? Si alguien intentara hacer algo así, su cabeza volaría instantáneamente. Es mejor dejar un tema tan tabú como este, a menos que quieras terminar enterrado a 6 pies bajo tierra. Al ver la expresión solemne en el rostro de Shibuo, Takaso respondió con una gran sonrisa. ¿Nunca has sentido que a veces incluso el simple hecho de mirar flores puede hacerte feliz?
De todos modos, si realmente no quieres ir, ¿qué tal si tomo tu lugar? Créanme, me encantaría, pero es imposible. La profesora asociada Amelia me llamó personalmente. TCH, ¿en qué situación tan difícil te encontraste, eh? Takaso chasqueó la lengua arrepentido. Desde el punto de vista de un chico que ama a las mujeres, esto fue como entregarle un regalo envuelto que no le permitían abrir. Sin embargo, para alguien como Siwoo, que tenía una libido promedio, un trabajo como este era más difícil que cualquier otro. En ese caso, yo también seguiré mi camino. También tengo trabajo que hacer ahora, así que te veré más tarde. Takaso le dio una palmada en la espalda a Siwoo en un intento de animarlo, y luego desapareció al final del pasillo. A juzgar por esa respuesta, probablemente tenía otro patrón esperándolo. Dado que Takaso retrasó a Siwoo antes, tuvo que lavarse y cambiarse rápidamente para llegar a tiempo. Le esperan un sinfín de quejas si no llega a la hora señalada por la profesora asociada Amelia. Una vez que Siwoo finalmente termine de ponerse su bata de laboratorio, tendrá que esperar 5 minutos antes en el lugar de reunión. Exhaló un profundo suspiro. Esta ciudad miserable. Eso fue lo único que Siwoo pudo decir. No tenía nada más que decir además de eso. Capítulo 2. Si había algo que le faltaba a la academia eran comodidades modernas como una casa de baños. Básicamente, aquí no existen los conceptos de agua corriente o fontanería interior. Después de quitarse su sucio uniforme de trabajo, Siwoo se agachó junto al pozo cercano y comenzó a verter agua subterránea helada por todo su cuerpo. Cada vez que un trozo seco de barro se derretía, su cuerpo comenzaba a temblar a medida que más parte de su carne quedaba expuesta a la brisa fría. Si no tuviera una agenda tan apretada, al menos se habría tomado el tiempo para hervir un poco de agua caliente. Una vez que se dio cuenta de que Amelia era la que estaba detrás de este sufrimiento, Siwoo apretó los dientes con furia. Han pasado 5 años desde que fue secuestrado en la Gehenna. Para poder explicar del todo lo absurda que era esta ciudad, primero era imprescindible describir qué eran las brujas. Después de leer sobre ellos en los libros que encontró en la biblioteca y vivir junto a ellos durante 5 años, Siwoo ya tenía una comprensión profunda de qué tipo de existencias eran. Todas las brujas eran personas arrogantes, peligrosas, egoístas y locas. Sin embargo, esta fue simplemente la impresión que Siwoo tuvo al pasar 5 años con ellos y estaba lejos de la definición o concepto real de brujas. Dejando a un lado los sentimientos personales, una bruja era cualquier persona con una marca grabada en algún lugar de su cuerpo y tenía la capacidad de lanzar magia. Siwoo obtuvo esta información por primera vez del traficante de esclavos que lo secuestró y lo llevó a la Gehenna. Ese traficante de esclavos con una cicatriz en la cara le había dado a Siwoo algunos consejos que realmente no podían considerarse consejos. A menos que tengas pensamientos suicidas, nunca deberías oponerte a una bruja. Ahora que lo pensó mejor, se enojó un poco. Siwoo estaba viviendo una vida normal cuando de repente fue secuestrado. Luego, después de ser secuestrado, el tipo que iba a venderlo tuvo las agallas de darle ese consejo de mierda. Incluso entonces, la expresión de horror instintivo en el rostro del traficante de esclavos todavía estaba grabada en la memoria de Siwoo. Ahora, 5 años después de haber sido vendido a un funcionario del ayuntamiento y luego haber sido asignado como conserje de Trinity Academy. Siwoo finalmente entendió el consejo del traficante de esclavos en ese entonces, después de escuchar las conferencias de Amelia o leer los libros guardados en la biblioteca. El miedo a las brujas no solo surgía de su capacidad para ejercer la magia. Lo que realmente era aterrador era su propósito y cómo lograron alcanzarlo. El propósito de todas las brujas era lograr la gran magia utilizada por la bruja de la creación. Para las brujas que siempre persiguen caminos más elevados de brujería, era común superar los límites de la ética y la moralidad. De hecho, se decía que ser un esclavo privado era más peligroso que ser un esclavo común. Algunos incluso acaban muriendo durante experimentos humanos secretos. Bueno, esa explicación puede ser un poco difícil de entender. Entonces, en pocas palabras, las brujas eran locas que empuñaban magia. Los locos antojos de una mujer menopáusica de mediana edad no eran nada comparados con la obsesión de una bruja por la magia. Son realmente locas. ¿Qué le habría pasado si alguien que no fuera el funcionario de la ciudad hubiera sido quien comprara a Siwoo? Cada vez que pensaba en esa posibilidad, escalofríos le recorrían la espalda.
De todos modos, tenía que darse prisa antes de que se le acabara el tiempo. Después de secarse con una toalla llena de agujeros, se puso ropa blanca holgada y optó por ir sin ropa interior. El uniforme blanco era un material rígido sin fibras sintéticas y parecía un vestido que apenas cubría el cuerpo. Esta prenda, llamada bata de laboratorio dentro de la Trinity Academy, era más digna de ser llamada trapo de limpieza que ropa. Si miraras con suficiente atención el dobladillo en forma de falda, el tesoro nacional de Siwoo se revelaría en todo su esplendor. Después de finalmente ponerse la bata de laboratorio a la que nunca se acostumbraría, a pesar de las muchas veces que ya la había usado, Siwoo se dirigió directamente hacia el edificio de la segunda escuela. Trinity Academy estaba ubicada dentro de un lugar conocido como Lenomond Town. Este era un lugar donde se entrenaba a las brujas aprendices y las brujas de pleno derecho podían realizar sus investigaciones. El campus de la academia fue construido en forma de cruz, perfectamente alineado con los 4 puntos cardinales: este, oeste, norte y sur. Todos los edificios fueron hechos de piedra, en una mezcla del estilo arquitectónico único de Gehenna y el estilo barroco del siglo XVII. Entre ellos, el edificio de la segunda academia recientemente renovado en el norte recordaba al Palacio de Versalles en la tierra. Podría deberse a lo lujosa y profusamente decorada que parecía. Aunque la sociedad, el sistema y los orígenes de Gehenna, basados en clases, dejaron un mal sabor de boca a Siwoo, ni siquiera él pudo evitar admirar lo asombrosa que era la arquitectura. Cuando entró al edificio de la segunda academia a través de un pasillo que estaba conectado a todas las habitaciones, Siwoo fue recibido por la vista de candelabros de cristal, velas encendidas con una luz relajante y una pintura en el techo que representa las maravillas y la belleza de la magia. Frente a él estaba Amelia Marigold, que miraba hacia abajo con una expresión de preocupación en su rostro. A veces se perdía en pensamientos como este. Llevaba paulaines, esos zapatos con puntas puntiagudas que siempre usaban las brujas en la ficción, un vestido de sirena que acentuaba su figura y una capa que le envolvía los hombros. Su combinación de colores general giraba en torno a los colores oscuros. Al ver que era una clase para instruir a aprendices de brujas, se había vestido formalmente. Cada prenda que Amelia heredó de su predecesora Marigold era una talla más grande de la que normalmente le quedaría. Gracias a eso, junto con el hecho de que actualmente sostenía un libro de la mitad de su tamaño, Amelia, con el ceño fruncido, parecía muy pequeña. La mente de Siwoo se quedó en blanco por un momento mientras miraba su perfil lateral como si estuviera poseído. Incluso él debe admitir que, aunque odiaba a las brujas, en realidad eran hermosas. Su delicioso cabello rubio caía libremente sobre su capa, sus labios rojos que eran similares a la fruta prohibida y sus suaves curvas que se mostraban a través de su ropa. Era tan deslumbrante que su belleza ya no podía considerarse dentro del ámbito de la humanidad. Amelia, que parecía estar perfectamente esculpida como una estatua, pudo integrarse fácilmente en la escena de este hermoso y lujoso salón. Profesor adjunto. Amelia parpadeó lentamente ante la llamada de Siwoo. Menos de 5 segundos después, miró a Siwoo con una expresión fría. Luego sacó un reloj de bolsillo de su capa y miró la hora. Son 3 minutos después del mediodía. Parece que tengo tiempo para quedarme de brazos cruzados. Había llegado a tiempo, pero no quería molestar al profesor asociado. Parecías estar contemplando profundamente algo sobre los secretos de la magia. En realidad, estaba espiando su perfil lateral, pero era mejor no decirlo. Equivocado. Deberías haberme llamado en lugar de quedarte ahí parada. La hora de llegada confirmada del conserje es 3 minutos después de la hora acordada. Lo que significa que llegas tarde. A menos que sea consciente de ello, no hay forma de saber si llegas a tiempo o no, ¿correcto? Pido disculpas. Siwoo se apresuró a disculparse. No era la primera vez que se encontraba en una situación así. Amelia siempre parecía como si estuviera a punto de regañarlo, pero no lo regañó demasiado si él se disculpaba de inmediato. Parecía pensar que estaba por debajo de ella dejar que un simple esclavo la criticara. No importa. Preferiría enseñarle magia a una rata de laboratorio que esperar un juicio sabio de tu parte. Pido disculpas profundamente. Pero hoy, las amonestaciones de Amelia terminaron siendo largas. La sesión de regaños de Amelia continuó mientras Siwoo mantenía la cabeza inclinada. Creo que hasta ahora he pasado por alto los errores de Janitor.
Como no fuiste castigado adecuadamente, sigues repitiendo los mismos errores obvios. Siwoo de repente sintió una sensación de presentimiento. Durante la próxima semana, después de que termines tu trabajo de la tarde, limpia mi laboratorio. Le ruego me disculpe. Esto fue un acoso total. Si usara su magia, podría limpiar fácilmente su laboratorio en 3 minutos. Mientras tanto, Siwoo, que no era una bruja, necesitaría más de 3 horas para limpiar un laboratorio tan complejo. Siwoo ya estaba trabajando más de 12 horas al día, y Amelia acababa de darle 3 horas extras solo porque llegaba 3 minutos tarde. ¿No vas a hacerlo? No llegaste a la hora acordada. Siwoo no pudo responder. Amelia finalizó la conversación diciendo que no aceptaría objeciones ni quejas. Luego arrojó el libro grande hacia el pecho de Siwoo, antes de subir las escaleras. Siwoo casi no pudo contener las maldiciones que estaba a punto de empezar a escupir de su boca. Pudo ver la espalda de Amelia mientras subía las escaleras, y la larga capa que arrastraba por el suelo, la cual era demasiado larga para alguien de su estatura. Siwoo tenía muchas ganas de pisarlo y hacer su viaje. Sin embargo, no tenía la confianza para afrontar las consecuencias. Al final, sintiéndose aún más agobiado que antes, Siwoo comenzó a seguir a Amelia. Siéntate. Amelia entró al salón de clases y comenzó la conferencia sin ningún tipo de saludo. El aula, con colores que no se desvanecían ni siquiera con el tiempo sombrío, exudaba cierto tipo de elegancia. Tenía una estructura similar a una terraza con un escritorio centrado detrás de un gran pizarrón. En comparación con las salas de conferencias comunes que están construidas para acomodar a un gran número de personas, en este espacio solo caben 20 personas. Sin embargo, eso no fue un problema, ya que solo había 2 aprendices de brujas asistiendo a esta clase. Las 2 chicas estaban abrazadas, como si compartieran un solo cuerpo. Le sonreían a Siwoo desde detrás de sus escritorios. El ambiente se volvió un poco tenso, probablemente porque habían estado charlando hasta ahora. Siwoo dejó el pesado libro sobre la mesa y se paró junto a Amelia. Una vez que se dio la vuelta, se sorprendió al ver los 2 pares de ojos morados que lo miraban. Las chicas eran gemelas idénticas, hasta el punto de que parecían clones una de la otra. Habían estado prestando atención a Siwoo desde el momento en que él y Amelia entraron al salón de clases. Odette y Odile. Actualmente eran las únicas aprendices de brujas que habían estado tomando clases en Trinity Academy desde hace 2 años. Su cabello era oscuro y tenían brillantes ojos violetas. Estaban sentados allí inocentemente, como si no supieran nada sobre el mundo, pero Siwoo ya lo sabía. Solo porque alguien fuera inocente no significaba que fuera bueno. Como ejemplo, piense en un niño pisoteando una hormiga hasta matarla con una expresión inocente en su rostro. Se podría argumentar que la inocencia de estos gemelos era similar a ese tipo de ferocidad. Profesora Amelia. ¿La clase de hoy es con el asistente Shin Siwoo? Profesora Amelia. ¿La clase de hoy es con el asistente? Hablaron casi al mismo tiempo. Sus voces eran claras y agudas, similares al canto de un pájaro pequeño. Incluso sus voces sonaban similares. A menos que miraras de cerca sus bocas, sería imposible saber cuál estaba hablando en ese momento. Sí. Amelia suspiró en secreto, como si ya estuviera cansada. Al mismo tiempo, Odile y Odette se enfrentaron. Casi parecía como si hubiera un espejo entre ellos, emitiendo una especie de sensación extraña. ¿Qué tipo de experimento estamos haciendo hoy? Amelia, la 15ª bruja de la línea Marigold, era profesora asociada en Trinity Academy y ya había alcanzado un alto reino de 22 caminos. Ella era una baronesa, una noble extremadamente rara dentro de la sociedad de brujas. En otras palabras, las gemelas, que solo eran aprendices de brujas, no podían hablar con Amelia como quisieran. No es que Amelia fuera lo suficientemente sensible como para preocuparse demasiado por ese tipo de cosas. Fluidos corporales de hombres y... Kia. Es tan indecente. Kia. ¿Cómo puede ser tan obsceno? Odile y Odette ya habían empezado a armar un escándalo antes de que Amelia pudiera terminar de hablar. Al ver a Amelia morderse los labios, Siwoo se sintió extremadamente satisfecho. Casi solo cuando estaba lidiando con los gemelos Amelia parecía tan frustrada. Siwoo no tenía idea de cómo Odile y Odette, que solo eran aprendices de brujas verdes, pudieron provocar tal reacción en Amelia.
Pero aún así, esta rara visión de Amelia finalmente le dio a Siwoo algo de satisfacción por los problemas que ella le había causado. Su relación con la magia. ¿Se va a desnudar? Se va a desnudar, ¿verdad? Así es. Pero, por desgracia, solo podía sentirse satisfecho durante un tiempo. Amelia podría haberse sentido frustrada por los gemelos, pero Siwoo debe tener cuidado con ellos pase lo que pase. De lo contrario, sería humillado a la fuerza delante de los gemelos ayer, hoy y probablemente también mañana. Un hecho que nunca cambiaría hasta que pudiera escapar de esta miserable ciudad. Pero antes del experimento real, debemos comprobar que también están siguiendo la clase la señora Odette y la señora Odile. Pero las teorías no son interesantes. Así es, así es. La bruja Géminis dijo que la teoría mágica sin práctica no tiene sentido. Sin embargo, los gemelos no podrían jugar con Amelia para siempre. Tenía la dignidad de profesora asociada. Una vez que ella establezca un tono serio, los gemelos se verán obligados a hacer lo mismo. Amelia se dejó caer de golpe sobre el escritorio, ahora ignorando por completo las quejas de los gemelos. Por favor, envía la última tarea que te di. Sí. Sí. Profesor. Los gemelos se miraron, de repente se convirtieron en niños obedientes y entregaron sus fajos de papeles. Puede que sean jóvenes e inmaduras, pero todavía eran aprendices de brujas. Al mirar los papeles, parecían estar llenos de complicadas fórmulas mágicas. Siwoo, que estaba interesado y trató de echar un vistazo al contenido de la tarea, de repente se sobresaltó. Podía sentir que los ojos de los gemelos estaban fijos en él. Capítulo 3. Amelia empezó a repasar las tareas de los gemelos. ¿Los estaba leyendo siquiera? Dado que su pluma roja adornada con rubíes se deslizaba por las páginas a un ritmo extremadamente rápido. En ese momento, los ojos de los gemelos también se dirigieron a Amelia. En opinión de Siwoo, las aprendices de brujas eran excelentes ejemplos de la obsesión y locura de las brujas por la magia. Se decía que la bruja de la creación podía conjurar algo de la nada. Cada bruja vivía con la esperanza de alcanzar su nivel, un reino que era nada menos que ser un dios. Tal como uno esperaría después de ver a Amelia, quien a pesar de existir durante más de 150 años todavía poseía una apariencia joven y hermosa, las brujas ya habían obtenido la eterna juventud después de recibir su marca. Sin embargo, el hecho de que tuvieran una vida útil infinita no significaba que también pudieran desarrollarse indefinidamente. Algunas brujas pronto se verían obligadas a enfrentarse a un muro insuperable en su progreso, atrapadas para siempre en su propio ciclo perpetuo. Después de fracasar innumerables veces durante cientos de años, numerosas brujas, incluso las más obstinadas, finalmente tuvieron que admitir su derrota. Tenían que aceptar el hecho de que era imposible que un solo individuo pudiera lograr cualquier logro que pudiera rivalizar con el logro logrado por la bruja de la creación. Normalmente, la mayoría de las personas que tenían algo de sentido común simplemente se darían por vencidos en este punto. Sin embargo, las brujas eran un grupo de personas que, para empezar, carecían de ese sentido común. Después de darse cuenta de la inevitable verdad, finalmente se decidieron. Si estuvieran tratando de lograr una hazaña que fuera imposible de lograr en una sola vida, simplemente lo intentarían nuevamente en la siguiente. Comenzarían buscando a alguien que tuviera una mentalidad y un talento completamente diferentes a los de ellos. Una vez que encontraran un sucesor adecuado, transmitirían su investigación, permitiendo que el sucesor continuara la investigación en lugar de su predecesor. Dentro de cada marca de bruja se guardaba la valiosa investigación de varias generaciones en la que estaba trabajando su predecesor. Fue gracias a las aprendices de brujas, como Odile y Odette, que la marca de las brujas pudo ser aceptada y la investigación de la predecesora pudo transmitirse a su discípula. No era solo la vida de los demás lo que las brujas ignoraban en la búsqueda de la magia. Para personas como ellos, incluso algo como su propia vida se convertiría en nada más que una herramienta necesaria para completar su magia. Amelia apiló los papeles después de haber finalmente revisado cada uno de ellos. Ahora bien, ven aquí y recupera tus tareas calificadas. Amelia devolvió ambas asignaciones en menos de 15 minutos. No prestó mucha atención a la puntuación exacta otorgada a una tarea. Según la teoría de Amelia, la magia no era algo que pudiera clasificarse específicamente. Como siempre digo, las correcciones que he hecho son solo una posibilidad.
Nunca te rindas y simplemente aceptes la solución tal como es, sino continúa reflexionando constantemente sobre ella y cuestionándola. Lo entendemos, profesor. Sorprendentemente, la estricta Amelia era bastante buena enseñando. Cada vez que daba una clase, lo primero que hacía era reconocer la posibilidad de que existiera un camino alternativo aparte del suyo. Cuando consideras cuán orgullosas se volvían las brujas cuando se trataba de su magia, esta actitud era extremadamente flexible. Junto con los sonidos del papel crujiendo, los gemelos, que ya habían recibido su tarea, comenzaron a revisar rápidamente las correcciones de Amelia como si estuvieran compitiendo entre sí. Al observar la velocidad a la que leían sus tareas, obviamente no pudieron procesar la información adecuadamente. No importa cuán talentosas fueran las dos chicas, todavía eran demasiado jóvenes para copiar por completo la técnica avanzada de Amelia, una bruja madura. Mi puntuación es 71. Odette, ¿qué obtuviste? Obtuve un 59. Parece que hoy es mi victoria, hermana. Estás mintiendo. Es imposible que nuestros puntajes sean tan diferentes. Odile estaba incrédula mientras revisaba los papeles que Odette le había dado con una expresión de suficiencia en su rostro. El número no es lo único que importa. Mira, en el mío solo se corrigió una línea, pero en el tuyo hay un párrafo completo que se corrigió. Ver. Sí, pero no estaba claro que apostamos por el número de correcciones. De repente, los dedos de Amelia temblaron. Su expresión exhausta hacía que pareciera que necesitaba desesperadamente un cigarrillo en ese momento. Sin embargo, ahora no era el momento para que Amelia empezara a fumar. En lugar de eso, golpeó el escritorio con las manos para silenciar la disputa en curso. Tranquilizarse. Lo siento. Pero Odette empezó. Lo siento, profesor, mi hermana es un poco inmadura. Amelia esperó a que el caos disminuyera sin decirle una palabra. Después de que todo finalmente se calmó, inmediatamente comenzó la clase sin molestarse en mencionar nada sobre la tarea de antemano. Hay algo que quiero preguntarte antes de comenzar. ¿Es posible que un hombre posea maná? Cada clase que daba Amelia comenzaba con una pregunta como esta. Confundidas, Odile y Odette comenzaron a discutir entre ellas. La respuesta es no, ¿verdad? ¿No es por eso que solo las mujeres se convierten en brujas? Eso tiene que ser. Pero incluso si los hombres no tienen maná, ¿por qué no pueden simplemente heredar una marca? En el momento en que se introdujo el tema de los hombres, los gemelos se emocionaron y comenzaron a sumergirse en la conferencia de Amelia. Bueno, ¿no es la razón porque son estúpidos? Ah, sin ofender al asistente Siwoo. El animado par de gemelos se volvió hacia Siwoo con expresiones melancólicas en sus rostros. A pesar de las distracciones, la conferencia de Amelia en sí fue interesante de escuchar. Como bruja de alto rango, pudo señalar claramente la esencia del tema. Como se comenta en muchos mitos, la madre que dio a luz al mundo fue la diosa. Los símbolos y sistemas convencionales se utilizan como base para la magia moderna. La magia moderna es un conjunto de sistemas de símbolos conceptuales que contienen maná. Y si bien los hombres tienen la capacidad de crear vida, no pueden albergar la vida que crean. Del mismo modo, a diferencia de las mujeres, pueden generar maná directamente dentro de su cuerpo. Sin embargo, no pueden manejar la marca y su maná extranjero. Odile y Odette asintieron al mismo tiempo en señal de comprensión. Sin embargo, eso no excluye completamente a los hombres del estudio de la magia. Si las brujas pudiéramos generar maná directamente dentro de nuestros cuerpos como los hombres, sería un descubrimiento innovador que anularía nuestros estándares actuales de teoría mágica. Entonces, ¿esta clase aprenderá sobre la manifestación del maná? Correcto. Pero para poder hacer eso, primero debemos verificar la correlación entre el fluido corporal de un hombre y el maná. Cualquier cosa más que eso sería demasiado difícil en tu nivel actual. Siwoo sintió que finalmente había llegado el momento. Entonces, Amelia le ordenó en tono impasible. Quítate la ropa, asistente. Comprendido. El momento que tanto temía finalmente había llegado. Todo el tiempo que estuvo presente en el salón de clases, Siwoo no fue tratado de manera diferente a una simple ayuda de entrenamiento. Una ayuda de entrenamiento que recibió varias miradas curiosas hacia su eje que se veía obligado a revelar. Después de quitarse la bata de laboratorio que llevaba, se reveló la forma completamente calata de Siwoo.
El fino abrigo ya era tan reducido, hasta el punto que le llevó menos de 5 segundos quitárselo. Bueno, es por eso que el abrigo fue diseñado de esa manera en primer lugar. Vaya, 5. A pesar de haberlo visto más de unas cuantas veces, los gemelos miraron el físico de Siwoo con ojos brillantes. Fue una lección de educación única para este par de gemelas que habían sido criadas en un ambiente similar a un invernadero y con el camino ya trazado para convertirse en brujas desde su nacimiento. Siwoo tenía un cuerpo que podría describirse como el de un hombre adulto promedio, sin ser ni particularmente gordo ni musculoso. Además de eso, su hermano pequeño era lo suficientemente grande como para destacar sin importar en qué posición se encontrara. Además, ni siquiera se ha puesto duro todavía. Afortunadamente, de todos modos nadie había mencionado su tamaño. ¿Cómo es que siempre brilla tanto cada vez que lo veo? Actualmente, además de su cabeza, no existía ni un solo mechón de cabello en el cuerpo de Siwoo. Esto se debe a que, si bien actúa como material didáctico, se debe eliminar todo el vello del cuerpo para que los estudiantes sean más capaces de identificar claramente los temas. El proceso de depilación se realizaba bañándose en un líquido extraño. Siwoo mantuvo la cabeza hacia abajo y cooperó de mala gana con el experimento con las manos entrelazadas detrás de la espalda. No eran el tipo de personas que escuchaban, más bien le pedían que les agradeciera por limpiarle el cabello. Deja de distraerte, concéntrate. Quizás fue por su conversación anterior con Takaso. Por alguna razón, Siwoo sintió que Amelia, a quien había pensado que era completamente incapaz de hacer cualquier tipo de expresión facial, ahora parecía tener un toque de enrojecimiento en sus mejillas. Los hombres tienen la capacidad de ejercer maná por su propia voluntad, pero es durante la sacada de leche cuando ocurre la generación de maná más violenta. Es tan fácil de detectar que incluso los principiantes como tú ni siquiera necesitarían un instrumento de precisión. Amelia comenzó a levantar al hermano dormido de Siwoo con un palo largo y delgado. En este momento, ella estaba literalmente tratando el eje flácido de un hombre como si fuera un rábano seco en el pasillo de frutas y verduras. La generación de maná está estrechamente relacionada con el estado de elevación mental. Y el acto de sembrar semillas, que está grabado en el instinto del hombre, evoca una exaltación instintiva. Hoy vamos a observarlo. La forma en que lo explicó hizo que pareciera más complicado de lo que realmente era. En términos más simples, le sacarían la leche del nepe hasta que soltara su Nesquik. Si el sujeto de prueba fuera un pervertido como Takaso, definitivamente lo disfrutarían, pero Siwoo no era ese tipo de persona. Cuando Siwoo obtuvo su leche por primera vez para hacer un reactivo mágico, sintió tanta vergüenza que no pudo dormir durante una semana seguida. Después de asegurarse de que los gemelos estuvieran listos para comenzar, Amelia comenzó a colocar un péndulo plateado y una pizarra encima de su escritorio. Comenzó dibujando un círculo mágico con tiza en la pizarra negra. Sin embargo, a pesar de su apariencia aparentemente ordinaria, la tiza que estaba usando no era simplemente un trozo de tiza común y corriente. Era un trozo de Magic Chalk, comúnmente usado como material para dibujar círculos mágicos. Se hizo mezclando polvo de piedra caliza con polvo de oro, así como algunos reactivos especiales que ayudaron a aumentar la conducción de maná. Por supuesto, era un artículo costoso que un esclavo como Siwoo ni siquiera podía soñar con comprar, especialmente viendo cómo incluso esa pequeña pieza que se estaba usando ahora le había costado más de un año de su salario. Unos momentos más tarde, el espacio previamente en blanco de la pizarra se llenó instantáneamente con runas, formas geométricas y líneas. De alguna manera, en ese corto periodo de tiempo Amelia pudo dibujar todas esas líneas rectas y curvas perfectamente a mano sin utilizar ningún tipo de herramienta. Luego colocó el péndulo, que colgaba de un trípode, sobre el círculo mágico completado. Esto de aquí es un círculo mágico muy simple que es capaz de detectar la generación de maná. Puedes entender correctamente la estructura, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Vas a hacer que se desleche ahora? Definitivamente no era un círculo mágico muy complicado, ya que incluso Siwoo, un humano normal, sabía cómo funcionaba. Como tal, no había manera de que los gemelos no pudieran entenderlo. Una vez que se activa el círculo, el péndulo comenzaría a oscilar hacia adelante y hacia atrás una vez que detecte maná generado desde una fuente externa. El ancho de la oscilación del péndulo estaría determinado por la magnitud del maná generado que había detectado.
Como era de esperar, los gemelos solo tuvieron que echar un vistazo al círculo mágico para comprender completamente cómo funcionaba. Más bien, estaban mucho más ansiosos por ver mi semen brotar lo antes posible. Tratando de vaciar su pensamiento como preparación, una cierta calma comenzó a extenderse en la mente de Siweo. Ni siquiera sabía si podría aguantar ni siquiera una ronda debido a lo agotado que se sentía, pero aún así intentará aguantar de todos modos. Después de que terminó de aclarar su mente, continuó esperando la señal de Amelia. Una vez que dio la señal, Siwoo tuvo que empezar a jalársela delante de estas tres mujeres. Sí, pero procederemos de forma un poco diferente a los experimentos que hemos realizado hasta ahora. Está bien. Después de arremangarse, la mano blanca de Amelia de repente se estiró y agarró la empuñadura de la espada de Siwoo. Ella comenzó a juguetear silenciosamente con su suave nepe, ignorando la clara expresión de vergüenza en el rostro de Siwoo. Hasta ahora, la deslechada era autoinducida por el conserje, no, el asistente Shin Siwoo. Pero hoy, sin embargo, seré yo quien demuestre cómo inducir una corrida. Podemos hacerlo nosotros también. Yo también quiero intentarlo. Los gemelos comenzaron a exclamar en voz alta mientras sacaban la parte superior de sus cuerpos sobre sus escritorios, hasta el punto que casi parecía que iban a morir de emoción. Este repentino desarrollo sorprendió por completo a Siwoo, ya que esperaba hacerlo él mismo. Además, mientras seguía sintiendo el toque de Amelia en su entrepierna, la sangre ya había comenzado a correr hacia la parte inferior de su cuerpo. Primero, mira mi demostración. Sí, profesora asociada Amelia. A lo largo de los años, Siwoo había aprendido la importancia de permanecer en silencio ante cualquier absurdo que ocurriera. Sin embargo, incluso él sintió que la acción repentina de Amelia fue demasiado. La mirada de Siwoo de repente se encontró con sus brillantes ojos azules. Su mirada era tan indiferente como siempre, sin embargo, Siwoo una vez más pudo sentir una emoción sutil y desconocida escondida en lo más profundo de su interior. ¿Hay algún problema? Puedo hacerlo yo mismo. Ese es un asunto que debo decidir yo. Después de rechazarlo instantáneamente, la mano de Amelia comenzó a moverse lentamente una vez más. Fin del capítulo 3. Bueno, ya saben lo que sigue, si quieren seguir escuchando la novela, solo tienen que cumplir con el reto descrito en los comentarios.